Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno volver a encontrarnos para seguir pensando y discutiendo juntos las distintas problemáticas que plantea el aprendizaje de la filosofía. Hoy vamos a retomar, ¿sí?, en los orígenes de la filosofía occidental, en la antigua Grecia, pero además vamos a trabajar sobre una de las corrientes de interpretación del carácter del conocimiento que lo denominaremos dogmatismo, que es una de las primeras corrientes que intenta responder qué es el conocimiento y cómo es posible el conocimiento. Los primeros filósofos fueron esencialmente dogmáticos y su tarea se desarrolló entre los siglos 7 y 6 antes de nuestra era en las colonias de la antigua Grecia, fundamentalmente a través del desarrollo de tres grandes escuelas. Esas tres grandes escuelas agrupan a distintos filósofos que tienen características disímiles entre sí, pero que están organizadas en torno a algunas ideas comunes, que ahora les vamos a explicar. Esas tres escuelas son la escuela milésica fundada por Tales de Mileto en el siglo 7 antes de nuestra era, la escuela pitagórica fundada por Pitágoras de Samos en el siglo 6 antes de nuestra era, y la escuela eleática fundada por Parménides y Jenofantes en el siglo 5 antes de nuestra era. A estos filósofos se los suele denominar filósofos presocráticos, además de filósofos de ser los filósofos de la naturaleza. ¿Por qué presocráticos? Porque desarrollaron su pensamiento en los siglos anteriores a Sócrates, ¿sí?, que desarrolla su pensamiento sobre todo en el siglo IV, y que mientras Sócrates y sus seguidores, Sócrates, Platón y Aristóteles, se dedicaron al estudio de los asuntos morales, de los asuntos humanos, los filósofos presocráticos, dogmáticos, con los que vamos a trabajar hoy, se dedicaron al análisis de la naturaleza y al estudio del cosmos. Cosmos es una palabra muy importante para el pensamiento griego, básicamente porque refiere a el modo en el que se estructura el orden de la naturaleza. Por lo cual, el objetivo de la filosofía presocrática va a ser el estudio, la comprensión y el análisis de la naturaleza y sobre todo de la forma de la organización racional de esa naturaleza. Es decir, ¿sobre qué se sostiene el orden natural? Una de las grandes preguntas de los filósofos presocráticos. El elemento común que sostiene a toda la filosofía presocrática, a la escuela milésica, a la escuela pitagórica y a la escuela eleática, es justamente la pregunta que persigue tratar de entender qué hay detrás, ¿sí?, cuál es la causa primera, qué es lo que sostiene al orden natural. Esa pregunta, ¿sí?, los griegos la denominan la pregunta por el arjé. ¿Qué significa arjé? Arjé significa básicamente, es una palabra de origen griego que significa básicamente origen, comienzo. El arjé es el sustento, la substancia, el sustrato sobre el que se sostiene el orden natural. El principio de todas las cosas, para decirlo de una manera simple y sencilla. Arjé, ¿sí?, es una palabra que representa de alguna manera la inquietud de toda la filosofía presocrática por intentar explicar el orden natural desde una idea racional, es decir, intentar utilizar la razón para explicar el orden racional de la naturaleza. Naturaleza y cosmos, ¿sí?, para los griegos es lo mismo, en tanto y en cuanto la naturaleza de alguna manera es la manifestación, ¿sí?, de ese orden, ¿sí?, donde todos los componentes actúan de manera equilibrada y se sostienen de manera equilibrada. Justamente de lo que trata la filosofía presocrática es encontrar el principio que permite que ese orden funcione de manera armónica y equilibrada. Ese principio, ¿sí?, puede ser comprendido, según los presocráticos, con el uso de la razón. Los griegos no utilizaron la palabra razón, sino que se refirieron al logos. Logos, ¿sí?, en el pensamiento de los presocráticos, quiere decir capacidad de opinar, ¿sí? Está asociado con la capacidad que tiene el individuo para interpretar, ¿sí?, comprender, discernir y desarmar la causa de todas las cosas, para poder comprender, ¿sí?, la base de sustento de ese orden natural. Por lo cual, hay un elemento que define a toda la filosofía presocrática: la creencia en la capacidad racional del sujeto, la creencia en el logos. ¿Qué significa esto? Que se cree que el sujeto está dotado de una racionalidad que le permite conocer el mundo, pero a su vez se cree que ese mundo también está organizado de manera racional. Y se sostiene que somos capaces
de conocerlo, de interpretarlo, utilizando ese logos, que es la razón. Esto hace que los filósofos presocráticos sean llamados dogmáticos. ¿Por qué dogmáticos? Porque tienen una creencia, ¿sí?, ingenua, pero total en la capacidad de la razón para conocer la realidad. Creen que se puede descubrir el principio sobre el que se sostiene la realidad. Y esa confianza ingenua que tienen en la razón significa que de alguna manera sostienen que estamos dotados de una cualidad que nos permite interpretar toda la realidad, ¿sí? A partir de la interpretación de esa realidad podemos formular conclusiones, ¿sí?, que son verídicas. ¿Qué significa? Que yo puedo conocer la verdad de la realidad. ¿A través de qué? De ciertas formulaciones, ¿sí?, que de ahora en más las denominaremos axiomas. Un axioma es una formulación que se muestra como autoevidente. ¿Qué significa una formulación que se muestra como autoevidente? Que es una especie de sentencia, ¿sí?, que intenta explicar algo y que no necesita de una comprobación, sino que se da por supuesta, se cree en ella porque parte de la capacidad racional del sujeto. Todos los filósofos presocráticos partieron de axiomas autoevidentes y eso los hace ser dogmáticos. Un dogmático, precisamente, formula estos axiomas, estos principios, estas leyes a partir de las cuales intenta definir la realidad y está convencido de que son válidos esos principios, esas formulaciones, porque parten de su razón, ¿sí? Por lo cual, no necesita de una comprobación ni necesita de una contrastación como hace hoy la ciencia, que se basa en un método experimental. ¿Cuáles son esos axiomas? Para dar un ejemplo, hay varios, ¿sí? Vamos a citar algunos, ¿sí? Por ejemplo, Tales, ¿sí?, que como dijimos recién, el fundador de la escuela milésica, sostenía que el principio, ¿sí?, de todas las cosas, el origen del orden natural, el origen del cosmos, era el agua. Una sustancia de la cual provenía, ¿sí?, el orden natural, pero a la cual también estaba direccionada el orden natural, ¿sí? Sus filósofos seguidores, ¿sí?, Anaxímenes, ¿sí?, y Anaximandro, sostuvieron, ¿sí?, que si bien no era el agua el principio de todas las cosas, existía también un principio sobre el cual podía sustentarse el orden natural. En el caso puntual de Anaximandro, ese principio va a ser una sustancia indeterminada, que es la base del universo, va a decir Anaximandro, que es el apeirón. Apeirón quiere decir principio totalmente indeterminado. Mientras que Anaxímenes, de Mileto, va a sostener que el principio de todas las cosas es el aire, ¿sí? El aire que a partir de sus movimientos de transformación se convierte en el origen de todas las cosas, pero también en el destino de todas las cosas, y a su vez en el origen, el soplo que da comienzo a la vida. La escuela pitagórica, en el siglo VI, va a sostener algo similar, ¿sí? La escuela pitagórica se la considera la iniciadora de las matemáticas. Por lo cual, Pitágoras de Samos va a sostener básicamente que el origen de todas las cosas es el número, va a decir Pitágoras. ¿Qué significa esta formulación que nos parece rara, extraña y que no podemos entender? Que todo el orden natural, todo lo que nos rodea, el cosmos, tiene un equilibrio y una perfección matemática, ¿sí? Él lo sintetiza a través de 4 números, ¿sí?, que están relacionados con esta idea de que el número es una formulación abstracta, pero influye en nuestro pensamiento y crea realidad, ¿sí? Entonces, esta idea de Pitágoras, sintetizada con la idea de que el 1 representa el punto, el 2 representa la línea, el 3 representa la superficie y el 4 representa el volumen, pero a su vez esos 3 números sumados dan el 10, que es un número que para los pitagóricos se relaciona con la perfección, materializa la idea de que detrás de todo el orden natural, el arjé del orden natural es el número, las matemáticas, ¿sí? Entonces, repasando, para Tales, ¿sí?, el origen de todas las cosas es el agua. Para Anaximandro, el origen de todas las cosas es un principio indeterminado, ¿sí?, el apeirón. Para Anaxímenes será el aire. Y para los pitagóricos, el comienzo de todas las cosas será, como dijimos recién, el número matemático, ¿sí? La realidad tiene una armonía matemática. Esta discusión, ¿sí?, que se da entre los presocráticos genera diferencias entre ellos, pero partiendo de una idea en común que es la que sostuvimos recién. Se cree,
se está convencido que se puede explicar la realidad buscando un único principio fundado en un axioma, es decir, en una idea que se cree autoevidente, que no necesita contrastación, que permite definir a todo el orden natural. Y a partir de esa idea, ¿sí?, podemos construir verdades de carácter absoluto. Ni Tales, ni Anaxímenes, ni Anaximandro, ni Pitágoras dudaban de ese principio autoevidente. Estaban totalmente convencidos, ¿sí?, porque eran dogmáticos, en la capacidad de su razón para comprender el orden natural. De eso se trata la filosofía presocrática, ¿sí? La confianza absoluta en la capacidad del logos para comprender, discernir e interpretar la realidad. ¿Por qué se lo llama dogmáticos? Recapitulando, porque el dogmatismo, ¿sí?, tiene que ver con la confianza, ¿sí?, el convencimiento de que yo puedo formular principios, postulados acerca de la realidad que no necesitan ser demostrados, que si se basan en mi capacidad racional son válidos de por sí. A lo largo de la historia la palabra dogmatismo se ha ido transformando, ¿sí?, sobre todo a partir de la Edad Media, cuando fue redefinida por el cristianismo, y actualmente cuando hablamos de dogmáticos hacemos referencia a aquellas personas, ¿sí?, aquellas corrientes, aquellos movimientos que sostienen una idea sin capacidad de autocrítica, sin la necesidad de contrastarla y someterla a la crítica de la realidad, y que en lugar de sostener ese pensamiento en la validación científica, lo sostiene en la creencia y en la fe, ¿sí? Pero en sus comienzos la palabra dogmático, como les dijimos, tiene relación con el pensamiento filosófico, con el origen del pensamiento filosófico. Ese pensamiento filosófico, esas primeras escuelas filosóficas anteriores a Sócrates, por eso presocráticas, surgieron, ¿sí?, diferenciándose de lo que en el pasado se denominaba explicación mítica de la realidad, ¿sí? Los sabios anteriores a los presocráticos intentaban explicar la realidad a partir de mitos, es decir, recurrían a dioses, a héroes, que utilizando fuerzas sobrenaturales construían el orden social. Los presocráticos fueron los primeros filósofos occidentales en intentar encontrar una explicación de la realidad y una explicación de carácter racional, ¿sí?, con una fe y una confianza plena y absoluta en esa realidad. Por eso los denominamos filósofos dogmáticos. Dogma, ¿sí?, está asociado a la razón. Y está asociado a una razón que se vale por sí misma y que no necesita contrastación, que no necesita que los hechos comprueben a esa razón. Esto fue todo. Espero que les haya servido esta introducción. Si quieren buscar más información sobre los filósofos, pueden encontrar mucha información en internet. La idea era hacer un acompañamiento general en una introducción a la filosofía presocrática. En las próximas clases vamos a trabajar con otras corrientes, ¿sí?, que se diferenciaron de los dogmáticos y de los presocráticos, como por ejemplo los relativistas, también llamados sofistas, los escépticos, y llegaremos a Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí?, que sostuvieron distintas miradas acerca del conocimiento. ¿Cuál es la visión del conocimiento que sostuvimos en la clase de hoy? Según los dogmáticos y según los presocráticos, el conocimiento se construye a través del uso de una razón a la cual se la cree omnipotente, es decir, capaz de aprender y comprender toda la realidad, una realidad que también se le presenta como totalmente evidente. Tanto los escépticos como los relativistas van a venir a cuestionar a los dogmáticos y a sostener que el hombre no es capaz de conocer todo y que muchas de las cosas que aprendemos dependen de nuestro punto de vista. Eso lo desarrollaremos en las próximas clases. Gracias por acompañarnos y seguimos conectados por este medio.